México es reconocido a nivel internacional como uno de los más importantes líderes culturales de América. La UNESCO ha reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en México a la comida tradicional, los voladores de Papantla, la pirecua, la danza de los parachicos, el mariachi, la charrería y la tradición del Día de Muertos. La fiesta del Día de Muertos es uno de los múltiples efectos del encuentro de dos mundos. En México, sin embargo, ha sido también la causa y el origen de una enorme variedad de expresiones culturales que giran en torno a esta celebración anual. Los estudios históricos y antropológicos han permitido constatar que las celebraciones dedicadas a los muertos no solo comparten una antigua práctica ceremonial donde conviven la tradición católica y la tradición precolombina, sino también una diversidad de manifestaciones que se sustentan en la pluralidad étnica y cultural del país. En todo México se comparte la idea de que el día 2 de noviembre es el tiempo en el que las almas de los parientes desaparecidos regresan a las casas a convivir con sus familiares vivos. Esta idea se vive en todo el territorio mexicano, pero en cada región, ya sea en el norte, en el centro o el sur, existen muchas y variadas formas de celebrar a los muertos, que justo es lo que lo hace tan rico y variado el Día de Muertos en México. En este 2021, CIOF México dedica este trabajo a la fiesta ritual del Día de Muertos en el norte de nuestro país. En él apreciaremos las tradiciones indígenas y mestizas que siguen pasando de generación en generación y que después de tantos años siguen presentes, honrando a los que ya no están entre nosotros. Sonora y Sinaloa. Todo lo que chuculete está suba, chuco no más salta y la ataca. Todo lo que chuculete está suba, chuco no más salta y bichaca. Jaquijuya, cateca, tepacuse, usema, tepacuse, usema, yo. Todo lo que chuculete está suba, chuco no más salta y la ataca. Todo lo que chuculete está suba, chuco no más salta y bichaca. Los pápagos, pimas, guarijíos, yaquis y mayos son pueblos originarios de Sonora y Sinaloa que practican la religión católica y tienen como tradición honrar a los difuntos el Día de Muertos con un elemento muy especial, el tapanco. Tiene su origen en el siglo XVI y es testimonio vivo del sincretismo originado con la conquista. Mide aproximadamente unos 60 metros de altura. Se elabora con 4 palos de mezquite clavados en la tierra a manera de sostén y sobre ellos se ata un tapesti, especie de tarima hecha de carrizos. El tapanco nunca se coloca dentro de la casa, sino en una parte despejada del patio, al aire libre. Las 4 horquetas deben sembrarse en la tierra. La tarima, donde la etnografía indica que debió colocarse el difunto, se cubre con una tela bordada y encima se ponen los elementos cristianos: cruz, agua, sal, flores y la imagen de la Virgen del Carmen. También se colocan las fotografías de los difuntos. Conforme se acerca el Día de Muertos, se comienzan a poner los alimentos. Para los últimos días de octubre, los solares huelen a carbón ardiente. En el fogón ya humea el guacabaqui, un concentrado caldo de res con verduras que acompañan con tortillas de harina, tamales, carne con chile y otras comidas. El 1 de noviembre, el tapanco amanece lleno de todo aquello que comía el difunto. En los pueblos yaquis, los rezanderos, acompañados de sus cantoras, pasan el día de solar en solar. Van bendiciendo y orando el rosario en cada tapanco, leyendo en una libreta exprofeso la letanía de nombres de todos los difuntos de la familia extensa. Su labor termina de madrugada, cuando los altares quedan con los elementos mínimos, ya que los alimentos les son entregados al rezandero y sus cantoras. Al día siguiente, la gente llena de flores el panteón, y quienes no colocaron tapanco en su hogar acuden a las tumbas con alimentos para comerlos con sus difuntos. Esa mañana, los maestros rezanderos y sus cantoras también acuden a orar a todos los muertos que no tuvieron tapanco. Esta creencia se mantiene en los 8 pueblos yaquis y decenas de comunidades de mayos que habitan en Sonora y Sinaloa. Chihuahua.
Más allá de la nostalgia y la tristeza, se conmemora a los que ya partieron con comida, dulces, música y muchas flores. Los chihuahuenses visitan el 1 y 2 de noviembre los panteones para reencontrarse con sus difuntos. Les colocan sus altares. Las tradicionales fiestas en las plazas del centro histórico, donde montan ofrendas y tapetes de aserrín, además ofrecen conciertos, poesía, danzas, talleres y leyendas. Los rarámuri se reconocen como un pueblo de corredores. Es un modo de vivir y celebrar el misterio de la vida y muerte. Al suroeste de la ciudad de Chihuahua, entre profundas barrancas y rodeado de un ambiente mágico, se localiza Nararachi, una población del municipio de Carichi, en plena tierra de los rarámuri. Más que el Día de Muertos, aquí se festeja el momento de la partida de uno de ellos. El cuerpo, envuelto en una simple cobija. A su lado le acompañan agua y una bolsa de pinole para el viaje. Arriba de la tumba de piedras colocan una cruz con el collar del difunto y abajo se arreglan sus fajas y zapatos para que corra bien. Después, un compañero rarámuri lo despide. Sus familiares se alejan con la certeza de que no regresarán más a ver la tumba. Las almas de los muertos se reúnen en el cielo con los antepasados. Se celebra una fiesta de comida y tesguino, bebida alcohólica elaborada a base de maíz. Se danza hacia afuera de la casa gritando «Adiós, se va el alma», y se lanzan cosas del difunto al aire. Luego los jóvenes, hombres y mujeres, muestran sus capacidades de correr para ayudar al alma a llegar arriba. Durango. En Durango, la tradición del Día de Muertos se ha llevado de manera sencilla: ir al panteón, limpiar la tumba, asistir en familia y rezar o llevarle música a sus muertos. Para los antepasados, morir representaba el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, o reino de los muertos. Al llegar, el viajero ofrecía regalos a Mictlatecutli, señor de los muertos, quien lo enviaba al lugar del eterno descanso, llamado Obsidiana de los Muertos. Una tradición que se ha perdido un poco con el tiempo, pero que aún existen familias que se preparan cada año con su material de papel maché, es la de realizar coronas de papel, de muchos colores y formas, aunque principalmente de flores. Las mujeres se pasan varias horas al día, previo al 1 y 2 de noviembre, para realizar sus coronas y llevarlas hasta la tumba de sus seres queridos. Se festejan dos festividades en honor a las personas que hoy en día ya no están con nosotros. El 1 de noviembre se conmemora a los niños difuntos y se le llama Día de Todos los Santos. Y el día 2 de noviembre se festeja a los adultos difuntos. Hoy en día es común que se realicen altares de muertos hechos por sus familiares, donde se colocan ofrendas de todo tipo, como alimentos que le gustaban en vida al difunto, además de velas, papeles de colores vivos y flores de cempasúchil. Esto para que cuando venga a visitarnos reviva en todos sus sentidos, como cuando tenía vida. Zacatecas. Alegre vengo a cantarle a todita mi región, al compás de los mariachis que alegran su feria con su alegre son. Alegre vengo a cantarle a todita mi región, al compás de los mariachis que alegran su feria con su alegre son. Viva mi tierra querida, con sus hombres de valor, viva sus lindas mujeres que hay en toda la región. En la comunidad de Santa Elena del estado de Zacatecas se puede apreciar una evidencia más de que sus fiestas y tradiciones nos acercan a los muertos.
por lo que si usted transita un 31 de octubre por la carretera Pinos-Ojuelos y contempla bolas de fuego rumbo a Santa Elena, no se asusten, no son brujas. Simple y sencillamente se trata de las luminarias, una convivencia entre vivos y muertos que da entrada a la celebración del 1 y 2 de noviembre, en el que el pueblo rinde culto a la muerte. Los condoches son parte de esa tradición del Día de Muertos y es una muestra de la convivencia comunitaria en torno a una tradición de cocina regional y el uso de lo que se produce en el campo. Familias completas cocinando en hornos de barro, una fiesta llena de pan, coronas y gorditas de horno, elaboradas con manteca y harina de maíz, llamadas condoches. Al final, saborear un rico y jugoso quiote. El 1 y 2 de noviembre, las tumbas son adornadas con las famosas coronas llamadas sotoles o cazuelejas que elaboran los zacatecanos de esta región con flores de la planta del sotol, haciendo un trabajo verdaderamente artesanal y único. Completa esta tradición la elaboración de pan de muerto, una tradición que se comen los vivos. Tamaulipas. El caimán del pueblo viejo conoce todo el Bajío. El caimán del pueblo viejo conoce todo el Bajío. El caimán del pueblo viejo conoce todo el Bajío. También el río Guayaleco, el Sabinas y el río Frío. Pero como está muy viejo, no quiere salir del río. A lo largo y ancho de todo el estado, se llevan a cabo las festividades del Día de Muertos, en algunos lugares con grandes similitudes y en otros con grandes detalles que los hacen únicos. El Xantolo, con orígenes probables del náhuatl, que quiere decir santos todos, y se cree que es una fusión entre el Día de Muertos tradicional de los huastecos previo a la conquista y la celebración religiosa de los conquistadores. El Xantolo suma baile, danza, donde los hombres salían a bailar vestidos de mujer, con las ropas de sus esposas, madres o hermanas, ya que ellas se quedaban en la casa realizando las ofrendas, chichiquiles para el altar, así como alimentos para degustar a los invitados que visitarían el altar de sus muertos. A los bailes se les conoce como viejada, acompañados de sones por músicos tradicionales. Hoy en día han cobrado un gran auge los altares de muertos, con todo el color y los detalles propios de esta gran tradición mexicana. Coahuila. Cuando un Kikapú muere, clausuran la única puerta de acceso a la casa y dejan solo el cadáver. Inmediatamente ponen un círculo de ceniza en torno de la habitación, en señal de duelo para que no se acerque el demonio. Hacia las 24 horas, abren un boquete para sacar los restos, porque dicen que la vida entra por el oriente y la muerte sale por el oeste. Según las creencias de los Kikapú, a la muerte de una persona, su alma vaga en el espacio, mientras los familiares no le manden decir una misa. En la misa se reza y se consume carne de venado, caldo de res con verdura y maíz desgranado, tortilla Kikapú frita en aceite. Tampoco debe faltar la danza de hombres y mujeres. En principio, el alma del difunto va al infierno, pero al hacerle la misa, el gran espíritu toma su alma para llevarla a su gloria. Si en vida el difunto fue malo, en el cielo quedará amarrado, mientras las almas de los niños viajarán siempre al seno del gran espíritu. Baja California. La celebración del Día de Muertos en Baja California se acostumbra a celebrar igual que el resto de los estados del norte de México. Se pone un altar con los siguientes objetos: pan de muerto, caña, velas, entre otros. La mayoría de las familias procuran celebrar el Día de Muertos de acuerdo con la costumbre de la región natal. En los templos católicos se celebran el Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos.
El 1 de noviembre se dedican a recordar a los niños y bebés que han fallecido, a los que llaman angelitos. El 2 de noviembre se dedican a recordar a los parientes adultos que han fallecido. Es una festividad alegre en la cual las familias honran a los que han fallecido de su familia o conocidos. Es costumbre también visitar los cementerios y adornar las tumbas con flores. Baja California Sur. Si bien es cierto que en Baja California Sur no se festeja como en otras partes del país, lo cierto es que cada vez más se le está dando mayor importancia a este evento que une nuestro presente con el más allá. El tradicional Festival de Día de Muertos en La Paz es llevado a cabo en el Teatro de la Ciudad, el cual consiste en un desfile de calaveras, muestra de altares, ofrenda de muertos, así como el concurso de catrinas. En este festival no pueden faltar las calaveras de dulce, las calaveras literarias, comida tradicional, presentación de grupos de música y danza, entre muchas actividades más. San Luis Potosí. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. La muerte está aprovechada, la muerte está aprovechada. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. La fiesta del Chantolo en la Huasteca Potosina es introducida al náhuatl por los Tenec, el pueblo de los huastecos. La festividad dura 2 meses, aunque los días mayores son el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Las familias colocan en el altar 2 arcos sujetos con 7 varas que representan los 7 escalones para viajar al inframundo y los 7 pecados capitales. Estos arcos significan la unión de los que viven en la tierra con los que ya habitan en el cielo. Los arcos se adornan con hojas de limonaria o palmilla y cempasúchil. Para la ofrenda, se elabora dulce de piloncillo en hoja de plátano llamado sarabando y el tradicional tamal o zacahuil elaborado en hoja de plátano. Para velar los arcos con las ofrendas se interpretan pequeños sones que no se bailan por respeto a los difuntos y que se les conoce como vinuetes. Para atraer el alma de los muertos al altar, se elabora un camino de flor de cempasúchil desde el altar hasta la puerta de la casa, que queda impregnado de olor a copal, porque se dice que purifica el alma. Junto al altar son colocadas sillas para que las almas de los difuntos descansen después de regresar de un largo viaje. Cada arco está representando a los fieles difuntos, niños y mayores. El 31 de octubre, a las 12 del día, se reciben las almas de los difuntos pequeños. Este día, la ofrenda consiste en caldo y tamales que deben ser sin picante. El 1 de noviembre se recibe a los difuntos adultos, donde ya se pueden incluir guisos picosos, cerveza, aguardiente y tabaco. La tradicional fiesta del Chantolo o Día de Muertos en la Huasteca Potosina culmina el 30 de noviembre, Día de San Andrés, con la última ofrenda. En México, el culto a la muerte se rodea de un halo de fiesta y color, de celebración a la vida y reencuentro con los difuntos, que se cree regresan a nuestro mundo por un día. La esperanza y la fe, rodeada de flores y colores, de comida y de sentimientos, de felicidad, de música y algarabía. Así es la muerte en México, porque no es más grande aquel que ocupa más espacio, sino aquel que más vacío deja en su ausencia. CIOF México, fiel a los lineamientos internacionales de CIOF, contribuye a la difusión y promoción del patrimonio cultural inmaterial de nuestros pueblos. ¡Que viva el Día de Muertos! Cultura y tradición de México para el mundo.